Esto es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Estamos Alberto? acá en el segundo capítulo de este tercer apartado de los temas de la literatura, la tercera temporada. Este segundo capítulo continuamos con la literatura latinoamericana y la idea es continuar con el capítulo anterior y hablar un poco más específicamente de algunos autores. ¿Qué te parece? Bueno, tomamos el desafío. A mí me parece que lo que habría que plantear primero, si hablamos de literatura latinoamericana, y con esto estamos caracterizando de algún modo por lo menos una época y una latitud, una temporalidad y una espacialidad, habría que plantear si es posible hablar de un canon de literatura latinoamericana. A ver. Y esto es complejo, digamos, porque muchos de estos grandes escritores, y algunos de ellos no los queremos mencionar explícitamente, va a haber un silencio consciente en este programa porque les dedicaremos en 2 programas futuros, pero lo podemos nombrar, Onetti y Rulfo. Sí, Rulfo y Onetti le vamos a dedicar a cada uno un claro. capítulo especial a cada uno. Pero así que por ellos ahí. son 2 Hoy- muestras de esto Sí. paradigmáticos, pero los otros también, de los que vamos a hablar, son escritores muy personales, que de algún modo abren camino, hacen camino al andar. Ocurre con Clarice Lispector, escritora nacida en Ucrania, pero llegada a Brasil, al norte de Brasil, al año de vida, y que prácticamente transforma, modifica, es una bisagra en la literatura brasileña, de algún modo, ¿no? Porque empieza a escribir novela y cuento, narrativa, fundamentalmente, de una manera muy distinta. Y abre con ello y crea de algún modo un canon propio, que primero la crítica toma, que luego cuestiona, pero que sin ninguna duda abre un camino que muchos escritores posteriores siguen. ¿No? Una literatura, una narrativa donde pasan menos cosas, donde hay una ausencia de acontecimientos, el caso de Clarice Lispector, pero una indagación profunda en la psicología de los personajes, en la profundidad psicológica, en la interioridad, en la subjetividad del personaje. Bueno, si uno hiciera un parangón en lo que es posible adaptar al cine, sería casi imposible adaptar Clarice Lispector, esto que decimos siempre, porque ¿qué adapta el cine de la literatura? Y aquello que se ve, aquello que es fundamentalmente acción. Por eso a veces hay dificultades hasta con Bioy Casares. Cuando el autor demora, aunque es un autor muy adaptable al cine, y ha sido muy bien adaptado, sin embargo, de pronto, cuando hay un giro lingüístico, un giro literario que captura una subjetividad, que reflexiona sobre una subjetividad, ya sea desde el punto de vista psicológico, anímico, esto es muy difícil de adaptar. ¿Cómo se adapta esta subjetividad? ¿Cómo mostramos esto? Que en un giro literario puede describirse y el lector parafrasearlo, pero que es muy difícil trasladar a la imagen. Bueno, Clarice Lispector es un caso particular en este sentido. Igual decime decir algo con respecto a la adaptación, tema que ambos conocemos mucho, que la adaptación en general es una traducción a otro lenguaje, con lo cual siempre es difícil adaptar y a veces es más difícil cuando uno cree que es fácil. Porque con Bioy Casares pasó eso, es un escritor muy adaptado porque parece muy visual, uno ve mucha peripecia, mucha acción, pero después se da cuenta que es pura literatura. Entonces, cuando uno no hace esa traslación, cuando uno no lo traiciona, dicho esto entre comillas en el buen sentido, es un tema, el tema digamos, Bioy Casares ha tenido muy poco, siempre lo digo, hay un solo texto de él, El perjurio de la nieve, que hizo Padre e Hijo Torres Ríos con Torre Nilsson en el 50, que es la única muy buena adaptación, donde abandona el texto en un punto. O sea, agarra el texto como marco, respeta algunas articulaciones de esta cosa fantástica, de esta familia que vive como repite el día para que no pase el tiempo, y nada más. Después, de hecho, se llama Días de Odio. Ni siquiera respetó el título. Dice, por supuesto, una adaptación del cuento o de la novela El perjurio de la nieve, pero en general, cuando se intenta ser demasiado fiel, pasó con El sueño de los héroes, que se hicieron 2 versiones, una peor que la otra. Y con La invención de Morel, esta adaptación italiana,
creo que es italiana, ¿no? Esa no la vi. Esa no una la vi. adaptación italiana. Yo la vi bastante digna. Lo que pasa es que a veces uno juzga digno por el respeto a la obra o porque ve ideas de la obra, pero lo que tiene que tener una buena adaptación, vos lo sabés, funcionar como una buena película. Funcionar como una buena película y presentar las ideas de quien la adapta. Claro, no traicionar el discurso poético. No traicionar el discurso poético, porque si no, ¿para qué adaptaste? Escribiste un guión original. Totalmente. ¿Para qué usás a otro? Pero después de esa fidelidad mínima, contame digamos, qué tenés para decir vos. Como cineasta. Como cineasta, exactamente. Totalmente de acuerdo. Y Bioy Casares a veces uno se lo apropia tanto, pasó en una versión que hizo Renan en los años 90 del Sueño de los Héroes, que es de una literalidad que abruma, porque... Que hace una mala película. Que hace una mala película. Y eso porque, que Renan es un gran director. Porque sí, más de teatro que de cine, Sí. en realidad. El cine deja mucho que desear, por lo menos de mi punto de vista. Pero más allá de su capacidad o su incapacidad, la incapacidad está en El Sueño de los Héroes. El Sueño de los Héroes uno lo lee y se imagina un montón de cosas, pero no es... eso que se imagina no es fácilmente trasladable a la pantalla, claro. porque son imaginaciones que parten de palabras, son imaginaciones que surgen del texto. Sí, de matices del texto que son inadaptables desde el punto de vista de la imagen. Los carnavales del Sueño de los Héroes, los dos carnavales del 27 y el 30 en El Sueño de los Héroes, que tienen tanta rigurosidad o tanta descripción visual en Bioy, son todas descripciones literarias, no son las dos adaptaciones, sobre todo la Renan, intentan poner cada detalle, entonces sobrecargan y vuelven ridículo algo que es realista, por lo menos en los recorridos del carnaval hasta la borrachera, excepto el marco fantástico de la novela. Determinados acontecimientos del grupo de amigos que va transitando el carnaval, Bioy lo cuenta como realista. Y acá se lo emparcha tanto, y no se lo emparcha, se lo ornamenta tanto con cada detalle que dice el texto, que se vuelve ridículo, se vuelve como ridículo es la palabra. Sí, ridículo. Sí, como un muestrario que no dice. Claro, que no dice todo lo que dice el texto para... Bueno, pero tiene que ver con los lenguajes, lo que decimos siempre, que el cine cuenta idea cine y la literatura cuenta idea. Y si no entendemos eso es muy difícil adaptar. Es muy difícil. Bueno, hay autores que son especialmente difíciles porque justamente el caso de Clarice Lispector u otros, donde la acción está ausente o la suma de acontecimientos está ausente. Esto no significa que no haya mensaje, un mensaje profundísimo. No, eso sí. Pero que cala en otra cosa. Claro, no hay acciones, no hay peripecia. No hay peripecia. Claro, si querés adaptar, tenés que inventar peripecias para poder... situaciones dramáticas para trasladar algo de ese discurso. Exactamente. Bien. Después, bueno, tenemos el ejemplo de Roa Bastos, escritor que de algún modo es la columna vertebral de la literatura paraguaya. Sí. Tenemos el caso de que no vamos a mencionar Dionetti, también como un caso totalmente particular. Otros escritores argentinos como Haroldo Conti, cuya vida fue sesgada y a lo mejor podrían haber dado mucho más, pero El Álamo Carolina, un cuento de él que vale la pena mencionar, un cuento breve, un cuento que también sería muy difícil de adaptar por esto que estoy diciendo, donde la palabra logra, y la expresión poética, diríamos, en un cuento, sin dejar de ser canónicamente un cuento, logra una serie de matices y sugestiones que vale la pena rescatar del olvido, porque digo esto porque es un escritor bastante olvidado comparado con la pléyade que siempre mencionamos. ¿No? De los menos nombrados. De los menos nombrados. Después, bueno, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, un escritor de una pluma maravillosa, premio Nobel de Literatura, y merecido en ese caso, sobre todo por la fluidez del lenguaje y algo que tendríamos que decir también que sí atraviesa, con algunas excepciones, Onetti y Rulfo, volvemos a eso, pero que sí atraviesa la literatura latinoamericana y que de algún modo comprende a Miguel Ángel Asturias. Esta condición barroca del español en Latinoamérica en el siglo XX. Esto que Alejo Carpentier define de algún modo y que publica una novela llamada Concierto Barroco, él dice, no puede transmitirse, no puede reflejarse esta realidad inconmensurable de la América toda, muy distinta geográficamente o topológicamente o topográficamente a la España continental, de otra manera que no sea con una literatura barroca. Esto es tan inconmensurable, las experiencias, de allí alberga el realismo mágico, pero él va a hablar del barroco de alguna manera, de una literatura que tiene que ser tan exuberante como el paisaje. Diríamos, tan compleja y basta como este paisaje, como el paisaje de América. Y para él... Pero esto referido, por ejemplo, a
al tipo de redacción o de ocultamiento de determinados sentidos o de enroscado o de ornamentación, la sintaxis. ¿Qué sé yo? Pues yo lo vi en Fuentes, que por momentos me mareé innecesariamente. Dije, me está mareando este cuento. Bueno, como innecesariamente. ¿Viste el estilo de... ¿Cómo se llama el cuento de Cortázar que vimos en el de la chica chilena que se encuentra con el viajante? Sí, el lugar llamado Kimber. Bueno, viste que está contado de una manera no está contado de manera lineal. No, lateral, compleja. Bueno, claro. Eso es una cosa. Después por ahí hay otros que se hacen un poco más los vivos, digamos, y lo vuelven demasiado... Y tendríamos que ser muy duro con Fuentes, pero Fuentes lleva casi esta teoría a la práctica vacía. Utiliza este formato y dice menos. Claro. Es decir, yo entiendo que Carlos Fuentes en este caso es un escritor innecesariamente complejo. Claro. Innecesariamente barroco. Yo creo que hay... como que se enrosca por enroscarse. Y porque hay una palabra casi peyorativa en la literatura que habría que aplicarle especialmente a Fuentes. Es retórico. Claro. La retórica es eso. Claro. La retórica es el formato, por decirlo de alguna manera, el formato vacío en la literatura, ¿no? Porque es una cuestión... En la lingüística podemos hablar de otra manera de la retórica, claro. Pero en la literatura... Decir que un escritor es retórico, es decir, que un escritor utiliza una serie de elementos excesivos, ornamenta, es un escritor grave, es un escritor que a lo mejor abusa de las fórmulas y dice menos. Bien. ¿Sí? Entonces, esto puede producir, no es el caso de Alejo Carpentier, que de algún modo instaura este camino, no es el caso ni siquiera de García Márquez, que podemos criticarlo en otros aspectos y discutirlo en otros aspectos, pero no en este. No es un escritor retórico García Márquez. Sí es un escritor retórico Carlos Fuentes. Está bien. Uh-huh. Y en ese sentido, esta fórmula, a lo mejor mal aplicado, llevado a un extremo, podría dar escritores retóricos. Rulfo, una primera novela que no la publica, él da cuenta de ello, porque la posteridad no la conoció, porque la destruyó antes de publicarla, dice, era una novela muy retórica. Ajá. Y se curó, tal vez en salud de esto, porque los dos libros que dio a la imprenta son maravillosos y lo han eternizado y no tienen nada de retórico. Uh-huh. Pero bueno, la retórica sería esto. Fuentes tal vez es un escritor retórico. Está bien. Para hablar de Fuentes. No sé qué otro escritor a lo mejor querés mencionar vos. No sé. Bueno, de los latinoamericanos, nombrar a Vargas Llosa, un escritor que particularmente nunca me atrajo cuando me acerqué a leerlo, a Bombal, la chilena, Roa Bastos, bueno, Carpentier, no sé si vos algo que hayas leído, el cubano, lo has nombrado ya varias veces. Sí, podemos nombrar a Carpentier, Los Pasos Perdidos, Concierto Barroco. Ahora, mirá, nos olvidamos de un escritor chileno, ya que mencioné un narrador, que es José Donoso. Grandísimo escritor chileno, muy bien adaptado al cine, ya que hicimos una pequeña paráfrasis al inicio de este bloque, de este programa, con respecto a la adaptación con La Coronación, por ejemplo, una película que fue la película latinoamericana más premiada de todos los tiempos, chilena. ¿No? La Coronación, no me acuerdo el nombre del director de cine que es el director de esa película, pero sobre una adaptación de José Donoso, un escritor también inconmensurable. No hay una cosa, yo voy a desviar un poco la cuestión que se me acaba de ocurrir. En parte de esta literatura latinoamericana, por eso soy muy duro yo con esto, pero no hay algo de lo que el europeo, cierto europeo, quiere leer. No hay una condescendencia que, por ejemplo, Borges no tiene, Bioy Casares no tiene. Creo que Onetti no tiene, después vamos a hablar de Onetti. O sea, algunos de estos no digo todos, no es que pongo a toda Latinoamérica en contra de la Argentina como que nosotros somos distintos y especiales y mejores. Pero no hay en algunos de estos escritores, inclusive en algunos premios Nobel, una García Márquez emblemáticamente, Vargas Llosa, ideológicamente opuestos, una literatura que es la que nos toleran o la que quieren que seamos. A ver. No sé si se entiende el planteo. Sí, perfectamente. Me lo estoy preguntando. No, si algo de eso hay, porque de hecho es lo que de algún modo justificó también desde el punto de vista de la sociedad europea el boom. Claro. Digamos, Europa tiene una literatura
que venía del siglo XIX, una literatura psicologista, agotada, y de golpe el realismo mágico, porque mucho del boom tenía que ver con el realismo mágico, Sí. aparece como una fantasía o un universo nuevo que deslumbra al europeo. Bien. Porque con eso viene ese continente mágico también. Sí. ¿No? Esa realidad que, los surrealistas desembarcan en México y después de un año dice, creo que sea André Gide, y yo creí, cuando se vuelve, yo creí que yo era surrealista. México es surrealista. Claro. De algún modo, nuestro universo, nuestro continente y sobre todo Centroamérica tenía un universo maravilloso, fantástico, producto de ese sincretismo religioso también, de la mitología previa, de la cultura andina, de la selva, Pero no hay de los trópicos. Consciente o no, no hay una especie de desprecio en esa admiración por lo. Como si no es se lo mirara al buen fantástico. salvaje, como si se mirara al salvaje. Claro, al buen salvaje, al tipo que es raro, mágico. Mágico. Este es mágico, es maravilloso. Esta impresión de los surrealistas, ¿no? Que me parece genial, sobre todo viniendo de un surrealista. Claro. Que vea que México es más surrealista que el surrealismo que se traía de Europa. Porque el surrealismo en sí ya es una mirada. Fantástica, sí, o onírica, Sí, o que trasciende la razón. Claro, que va más allá de la razón. que en un punto minimiza, me parece, que en un punto reduce, que en un punto, Mira, no sé yo si burla, pero... Yo no lo he pensado así como que hubiera una actitud peyorativa, porque hubo admiración real, pero puede ser que esa admiración, porque a ver, si vos vas y te vestís de gaucho, en París todos te admiran, te dejan una moneda, cantás con una... ¿Por qué te ven como una cosa exótica? Claro. Es decir, no Claro. sé si hay... Por ahí atrajo ese exotismo Sí. o esa rareza, pero al no transformarse, tal vez, digo yo, por ahí me equivoco, por ahí con los años esto se desmiente, al no transformarse en lo que se transformó la literatura fantástica argentina o el tango argentino, pierde sustancia y queda como una rareza. Entonces que se vuelve con el tiempo visto retrospectivamente como una cosa un poco más ridícula o un poco más burlesca o un poco más como el gaucho que se para, no sé, en Montmartre París, y dice yo soy canta, argentino sí, y canta, sí, toca el bombo y todo. Como un tradicionalismo vacío de un otro lugar lejano que se asocia a lo del buen salvaje. A mí me parece interesante porque hay una mirada de Europa con el buen salvaje. Sí, sí, claro. De claro. hecho, Poe trabajó esa idea dando la vuelta, digamos. Sí, nosotros somos los salvajes, digamos, nosotros nos dejaron de estelar cosas, pero nosotros nosotros nos quedamos con esa cultura que ustedes Claro. decadentemente abandonaron. Y nosotros la literatura va a pasar por acá ahora. Floreció de este lado. De hecho, grandes escritores norteamericanos, yo creo que Estados Unidos, que debe tener una de las mejores, tal vez por cantidad de escritores, una de las mejores literaturas del mundo, en parte parten de ese Poe desencantado con esa Europa que lo abandonó, digamos. Claro. Y tal vez el boom latinoamericano o algunos escritores latinoamericanos intentaron seguir ese camino de Poe, pero fueron aceptados quizás por otros motivos. Porque de hecho Poe no fue del todo aceptado, excepto por Baudelaire y unos pocos más. Poe no es un escritor canónico, académico, serio para la mayor parte de la academia en el mundo, sobre todo en Europa. Es un raro, es un... nos ponen problemas leer a Poe, y ni hablar en Estados Unidos, ¿no? Claro, en Estados claro. Unidos no se lee ni en las escuelas, ni en las universidades, ni leen letras de las grandes universidades de Estados Unidos. Ahora, en Europa, excepto Baudelaire y algunos más, de hecho Baudelaire lo rescató como 30 años después de que Poe se había muerto y nadie lo había leído ni nadie lo había traducido. Hay como una cosa de cómo nos trata Europa respecto a lo que somos, a este mestizaje o no mestizaje, o a cómo nos juzga respecto a cómo trasladamos la cultura europea a América. Probablemente. Es complejo esto, no es que estoy complejo. resolviendo no sé nada si ni esto se dio sentenciando exactamente nada. con el boom. Por ejemplo, Unamuno tiene palabras durísimas, injustificables sobre Darío, digamos, el poeta de América, claro. y probablemente uno de los mayores poetas en la lengua Sí. castellana, pero porque, claro, no estaba del lado del continente que a él le claro. gustaba, del lado
del océano que le gustaba. Probablemente haya alguna actitud de esta índole. Y también algo genuino de que ellos, los europeos, tenían cuando surge el boom, o cuando surge el realismo mágico más especialmente, porque el boom, vuelvo a repetir, fue un hecho fundamentalmente comercial y editorial, y el realismo mágico no, fue un hecho estético, digamos, ¿no? Que concurren, que concuerdan, que tienen vasos comunicantes, pero son dos cosas distintas. El realismo mágico es un hecho estético. Rulfo no gozó del boom como otros, pero fue creado el realismo mágico, digamos, ¿no? Y el realismo mágico tal vez gozó de cierto prestigio, pero por esto digo fundamentalmente. Por los europeos en ese momento tenían una literatura asfixiada, una literatura que de pronto ya no los sorprendía. Y el realismo mágico los sorprendió. Ahora, que haya habido una mirada doble, prejuiciosa en alguna medida, bueno, duró poco el realismo mágico. Lo que hoy sigue, o lo que de algún modo siguió floreciendo en América y fue traducido a todos los idiomas, no solo fue realismo mágico, hubo mucho que no fue realismo mágico. No, totalmente, sí. Así que bueno. Bueno, Gabriel, dejamos acá y después nos dedicamos los próximos 2 programas a Onetti y a Rulfo. A Onetti y a Rulfo. Con mucho gusto. Gracias, Alberto. Gracias a vos. Chau. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.